¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y hoy estamos comenzando un nuevo tutorial de AutoCAD 2013. El día de hoy se va a tratar de un tutorial totalmente básico, así que si ustedes están iniciando o recién empiezan AutoCAD y que no saben usar nada, les recomiendo que vean este tutorial, así empezamos a ver un poco cómo se usa. Y si ya son un poco más avanzados, les recomiendo que entren a mi canal en YouTube y que hay un montón de nuevos videos, tanto intermedio como avanzado, que seguramente les sirva. Comencemos. Lo que voy a explicar va a ser la solapa de aquí arriba de AutoCAD, la solapa del Home, las herramientas básicas. Voy a empezar dibujando algunas figuras básicas y después vamos a ir como profundizando un poco más, pero vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico así este video no dura tanto. Bueno, comencemos. Aquí tenemos Line. Line nos va a servir obviamente para hacer líneas. Ya simplemente doy un clic izquierdo del mouse y cada vez que clique me va a ir dibujando la línea, pero si se fijan no me está permitiendo hacer ningún ángulo salvo líneas horizontales o verticales. Para eso, si mientras que estoy dibujando tengo dos posibilidades de venir aquí abajo y tocar Ortho Mode, así yo lo puedo modificar y poner el ángulo que quiero, o simplemente dejarlo ya descliqueado como está ahí y empezar a dibujar ya con ángulo. Perfecto. Ahora, teniendo esto, tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, vamos a hacer así, voy a dibujar esto que está así. Y aquí tengo esta línea. Si la quisiera borrar, simplemente la selecciono toda y la borro con el Supreme. Pero, vamos a ir para atrás, se puede dar estos dos casos. Si se fijan, cuando yo selecciono para el lado de la izquierda se hace un recuadro verde y si selecciono del lado de la derecha se hace un recuadro azul. La diferencia es que en el recuadro verde, todas las líneas que estoy tocando se van a seleccionar. En este caso, estas tres. Recién hice así. Ahora, en el recuadro azul, la diferencia es que se van a seleccionar solo las líneas que entran completamente. En este caso, serían esta y esta. Las demás no entraron. Si hubiera hecho lo mismo con el verde, me hubiera seleccionado todas las líneas que entran en el recuadro verde. Esa es la diferencia del seleccionado y a la vez es muy importante porque a veces queremos solo borrar una parte y no todo. Y bueno, está bueno saber eso. Después, cuando dibujamos una línea así, cualquiera, y después tenemos la polyline. La polyline, a diferencia de la line, es que uno si toca la polyline es una polilínea. O sea, en una línea hago muchas líneas. Y en line, una línea es por cada línea. Entonces la diferencia es que esto en el AutoCAD me va a pesar como por ejemplo la cantidad de líneas que tenga, va a pesar más que esto que cuenta como si fuera solo una línea. Perfecto. Bueno, esa sería en la primera parte. Después podemos hacer círculos o diferentes figuras. El círculo lo toma a partir del radio, así que si yo quisiera ponerle alguna medida, simplemente le pongo el radio, como por ejemplo 1 y le doy Enter. En este caso me lo hizo muy chiquito porque esta sería la escala real. Y me puedo ir acercando con el scroll del mouse. O sea, voy moviendo la ruedita del mouse y me voy acercando al objeto. Si se fijan, les dije que hice un círculo, pero se ve cortado. Eso es porque, digamos de alguna forma, que AutoCAD no me lo está renderizando para que no pese tanto el programa. Si quiero verlo correctamente, se escribe RE, como se ve aquí abajo, y presionamos Enter, y ahí vamos a ver la circunferencia correctamente. Después tenemos diferentes tipos de arcos, como se ven aquí. Tenemos de 3 puntos y de diferentes puntos. Voy a mostrar primero el de 3 puntos. Ahí le doy 3 puntos de vuelta y ya se arma. Vamos a borrar aquí. Voy a volver aquí a la función line para mostrarlo con esta función, pero sirve para todas. Si yo hago una línea y después quiero salir de esta función, puedo presionar el escape o le puedo dar el enter. Si vuelvo a dar enter, vuelvo a volver a hacer la función line y no tengo que volver a tocar la función nuevamente. Eso pasa con todas las funciones que toque. Si usé por ejemplo círculo y vuelvo a darle enter, me va a permitir hacer otro círculo, si no es que voy a tener que ir y volver con esta misma función. Después tengo para hacer rectángulos y entre otras cosas. Así que voy a empezar a dibujar algo como por ejemplo si fuera un plano. Así pueden ver cómo empiezo a usar todas estas funciones. Inclusive voy a empezar a agregar todas las que tengo aquí. Voy a empezar a agregar algunas para que vean cómo manejarse ustedes con AutoCAD. Antes de empezar a trabajar en AutoCAD, lo primero que tenemos que hacer es generar un layer. Pero antes de comentar lo de los layers,
vamos a comentar lo de las escalas. A la hora de usar una escala apropiada en el AutoCAD, les recomiendo que usen escala 1 en 1. ¿Por qué escala 1 en 1? Porque realmente es mucho más fácil. Si paso el plano a otra persona, sabe que la escala siempre está en 1 en 1 y no tiene que ponerse a calcular en qué escala ustedes cambiaron. Y es un dolor de cabeza eso. Así que trabajen en escala 1 en 1. Si la cota quieren que en vez de decir 1 metro diga 10 o 100 o lo que sea cada vez que mide algo, eso ustedes lo pueden ir modificando, inclusive el tipo de escala que tome la cota. Si tengo una línea que mida 1 metro, quiero que la cota me diga 1, puede ser que diga eso, o puede decir que diga 100 en referencia a 100 centímetros, o que diga en la escala que ustedes quieran. Así que bueno, primero y principal, dibujan en escala en 1 en 1. Después lo que vamos a hacer es generar esto de los layers que se generan aquí. Los layers, para resumirlo de una forma rápida, son diferentes capas que nosotros utilizamos en AutoCAD como si fueran calcos que se superponen uno sobre otro, y esto estaría bueno tenerlo que ustedes a la hora de dibujar, que estén ordenados, y nos sirve para, por ejemplo, si tenemos un plano con las paredes, podamos apagar o encender este calco y se vea la estructura, o la apagamos y se vea solo la iluminación, o la apaguemos y se vea algo en particular, y eso es muy útil. Así que bueno, comencemos dibujando algo más preciso. Vamos a ir a Line y voy a ir a dibujar, por ejemplo, vamos a dibujar como una habitación. Vamos a Orthomode para que me la haga bien recta. Voy a ponerle, por ejemplo, 3. Voy a borrar por 3. Voy a decir 4. Aquí voy a poner 2, 1 y aquí lo voy a cerrar. Perfecto. Entonces aquí ya dibujé esto, pero como les decía, primero tenemos que generar el layer. Entonces vamos a generar un layer que se llame, por ejemplo, muros. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Voy a generar ahora otro layer más, así ya lo tengo generado. Igual esto lo pueden ustedes generar en el proceso. Voy a llamar otro que se llame, por ejemplo, equipamiento. Equipamiento. Y a continuación vamos a ir a determinarle algún color. Por ejemplo, le puedo poner un color cualquiera. Vamos a determinar un line type. El line type va a determinar si es punteada, si es recta la línea. En este caso va a ser recta, así que, o sea, sólida en este caso, entonces la vamos a dejar continua. Y después tenemos en line weight que podemos determinar el grosor de la línea. En este caso la voy a dejar así. Algo para que tengan en cuenta, dejar el layer en un color no significa que a la hora de imprimir va a salir en ese color. Podemos determinar que después le impriman determinado otro color. Se llama CTB, se puede hacer a partir de un CTB. Inclusive el CTB determina que tal color se imprima en tal line weight, o sea, tal espesor de línea. O podemos hacer que todo se imprima en monocromo o en algún tipo en particular que nosotros definamos. El equipamiento voy a hacer lo mismo, voy a hacerlo rápidamente, voy a poner un color cualquiera. Esto queda en continuous, line weight, y esto por ahora lo vamos a dejar así. Y por ahí, como voy a dibujar todos muros ahora, puedo darle doble clic así, así me asigna que todo lo que vaya a dibujar ahora, vamos a poner line, si se fija ya tiene el color de los muros, y si los tocamos está en el layer muros. Si yo selecciono aquí y pongo equipamiento, todo lo que dibuje ahora va a estar en equipamiento. ¿Qué hacemos con estas líneas que están en el layer 0? Simplemente las seleccionamos y las ponemos, por ejemplo, en muros. Y ahí ya están en muros. Otra cosa que vamos a hacer ahora al respecto es empezar a hacer estos muros porque son una línea sola. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a venir a la herramienta esta que está aquí, que se llama Offset. Seleccionamos una línea cualquiera, podemos seleccionar inclusive en el aire. Y vamos a poner, por ejemplo, puedo seleccionar inclusive para allá, y poner el espesor que le vamos a dar al muro. Por ejemplo, le voy a dar 0,12. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar la línea y mover para el lado que querramos mover. En este caso va a ser para arriba. Y así voy a ir cliqueando, clic, clic. Y ahí voy a ir dibujando las líneas. Inclusive esta línea la podría haber hecho para el lado de adentro. O esta misma línea la podría haber movido la cantidad de veces que quiera. Ahora le doy Enter, así salgo del comando, o le doy Escape.
Y si vuelvo ahora a dar Enter, me va a volver a tomar el comando anterior. En este caso el último comando que toqué fue el erase, o sea, para borrar, y me va a tomar ese comando. Ahora lo que tenemos que ir arreglando es, obviamente, cerrar acá los muros. Una forma que se puede hacer, por ejemplo, en este caso, es agarrar esta punta y cerrarla aquí. Otra de las funciones es venir aquí y buscar la herramienta Trim. Seleccionamos Trim, le damos Enter y tocamos así y nos borra las líneas. O venir aquí a Fillet. Voy a modificar Fillet porque en default viene con otro valor. Eso voy a volver a hacerlo, así lo muestro de vuelta. Seleccionan Fillet y seleccionan las líneas y automáticamente las va a ir juntando y cerrando. Perfecto. Y ahí lo va armando. Inclusive obviamente en esto lo otro que se podría haber hecho es hacer de este modo. Pero bueno, lleva un poco más tiempo y no es tan recomendable eso. Y vamos a volver a hacer fillet. Lo que voy a ir haciendo es tratar de no usar mis atajos e ir mostrando aquí en la tabla qué es lo que voy tocando, así ustedes se van como habituando a cuáles son los comandos y qué funciones puedo utilizar. Ya dibujando esta planta voy a empezar a dibujar cosas como por ejemplo las puertas. Las puertas muy fácil, voy a dibujar una línea, voy a hacer una puerta por ejemplo aquí, voy a dar 80, voy a subir y a cerrar. Si se fijan me lo está haciendo en otro color, en un color del equipamiento. Eso no nos preocupamos ahora porque lo que vamos a hacer es, vamos a venir a la herramienta Trim, vamos a darle Enter, vamos a borrar y ahí ya nos va a quedar abierto. Estas líneas que nos quedaron en equipamiento las seleccionamos y movemos a muros, o la otra posibilidad es venimos a la herramienta que está aquí, que es Match Properties, seleccionamos estas dos líneas, le damos Enter y seleccionamos a cuál queremos atribuirle ese color y ahí nos pasó a equipamiento. Podemos hacer también por ejemplo una ventana, vamos a hacer por ejemplo que esta ventana mida 2. Si yo se la selecciono así, puedo decirle ya que me la pase a muro. Y ahí utilizamos trim. Ahí me equivoqué. Trim, enter. Y ahí trimeamos. Y ahí borramos y ya me hace la ventana. Otra cosa que podemos hacer ahora es, por ejemplo, el equipamiento. Vamos a usarlo. Voy a hacer, por ejemplo, una silla. Vamos a hacer que la silla sea de 40 por 40, cualquier medida en este caso. Pero vamos a tirarle 40, 40, 40. Voy a hacerle un respaldo muy rápidamente. Si se fijan que cada vez que yo quería seleccionar algo me indica como un punto de referencia, como por ejemplo ahí me indica que con el triángulo es el punto medio de la silla, o el punto medio en realidad de esta línea, y esas cosas me sirven mucho. Si a ustedes esas líneas, esas referencias no les estaban apareciendo, tienen que venir aquí abajo, poner el botón derecho, Settings, y aquí modificar el OSNAP, el snap de los objects. Entonces aquí si se fijan yo tengo seleccionados casi todos o todos. Ustedes aquí seleccionan los que necesitan, como por ejemplo puntos medios, puntos de esquina. Si no los tuvieran seleccionados, a la hora de hacer una línea, si se fijan parece que no existe ningún objeto aquí porque no me da ningún punto de referencia. Si yo los activo todos, por ejemplo, y pongo de vuelta esta línea, ahí se puede ver que me está dando muchos puntos de referencia para modificar mi silla como yo quiera. Esta silla lo que puedo hacer es moverla con el move ahí como presioné, la muevo así. Y obviamente podríamos copiarlo un par de veces. Seleccionamos la silla, le damos enter y la copiamos o a un valor que le podemos tirar, por ejemplo le tiro 3, en este caso me sale muy afuera, o simplemente nosotros a ojo podemos poner las sillas como nosotros querramos. En este caso voy a borrar esta. Por ahí esta esquina me gustaría que la silla esté rotada un poco, así que presionamos rotate, elegimos un punto de referencia, podría ser aquí, aquí, en donde nosotros querramos, y rotarla. En este caso no me está permitiendo hacerlo en ángulo, entonces vengo aquí y ahí le cambio el ángulo y volvemos a hacer move. Y así. Podría también usar la herramienta mirror para espejar la silla y por ahí aquí arme algo, si es un living o lo que sea. Y como les decía, imagínense que aquí tengo mi planta
con esta va a ser la planta inmobiliaria, con todas las cosas de la inmobiliaria, y después voy a hacer una planta con electricidad. La voy a hacer en esta misma planta encima, pero como lo voy a hacer en diferentes layers, la ventaja que voy a tener es que si yo quiero que no se vea el equipamiento y se vea la electricidad, simplemente apago el layer y se ve todo lo demás. Y así ustedes pueden ir modificando según lo que ustedes necesiten, por eso es muy importante hacer esto de los layers. Y obviamente también es importante porque ahí es donde ustedes determinan el grosor de la línea y los colores. Voy a ir a layers de vuelta y vamos a hacer, por ejemplo, uno que se llame carpinterías. Vamos a ponerle un color. Perfecto. Y vamos a usar las carpinterías. Voy a usar, por ejemplo, el rectángulo este para hacer esta carpintería. Va a ser muy simple y sin mucho detalle. Así mostramos cómo es el ejemplo. Y pongamos que ese es un vidrio, así sin mucho detalle. Podría ser todas las líneas que tiene el vidrio, como si tuviera la cámara de aire, o en este caso por ahí tiene dos líneas, sería lo más lógico de hacer y no solo una línea. Obviamente eso que varía en la escala. Voy a hacer la puerta, la parte de abajo, y voy a hacer, eso lo hice con el rectángulo, ahora voy a hacer una línea, y con esta, o mejor voy a hacer una polilínea, y con esta polilínea voy a hacer la puerta, que la puerta habíamos dicho que tenía 80. Le voy a dar un espesor y le voy a cerrar. Y voy a usar el arc para darle 3 puntos. Y aquí esto puedo ir modificándolo y que nos quede la puerta. El tema que tenemos aquí son dos cosas. En este caso nos puede llegar a pasar, inclusive en este caso también pasa, es que todo esto está en el mismo layer, está en el mismo color y en la misma punta, y puede ser que esto no se entienda como puerta, o sea, por ahí sí se entiende, pero esto nos gustaría que salga en otro layer, o en vez de otro layer en el mismo layer, pero que salga con otro color o con otra punta. Eso es muy fácil, seleccionamos la línea que queremos modificar y ponemos el color que necesitemos. En este caso, por ejemplo, puedo poner amarillo y el grosor de línea también cambiarlo. Inclusive otra cosa que se puede hacer es modificar el tipo de punta, como poner, por ejemplo, poner que sea punteada. En este caso esta línea ya está punteada, pero no la vemos porque la escala no es la apropiada. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos la línea y escribimos en el teclado Properties, ahí como dice ahí abajo, le damos Enter y se nos va a abrir esto. Y ahí determina que el color amarillo en el layer carpinterías es punteado y la escala es 1. En este caso vamos a cambiar la escala, por ejemplo, vamos a ver si nos sirve ahí. Ahí podemos empezar a ver el punteado, por ahí es muy grande, vamos a cambiarlo un poco más. Ahí es demasiado grande, vamos a ponerle que ahí nos parece que esté bien y ahí ustedes van adaptando la escala según el punteado y eso va a salir punteado. Y lo mismo van haciendo, por ejemplo, con el vidrio, que el vidrio si sale en la misma punta que el, el marco que no dibujé, no se va a ver bien, se va a ver medio tosco. Inclusive si tengo muchas liñitas de la cámara de aire del vidrio y todo el detalle, no se va a ver bien. Entonces, por eso por ahí podemos cambiarle igual el color, ponerle un gris más claro o cambiarle el espesor de la línea. Bueno, ahí tenemos esa parte. Vamos a seguir dibujando. Por ejemplo, podemos poner un texto. El texto es muy fácil, escribimos lo que queremos. En este caso voy a poner dormitorio. Ahí, si lo seleccionamos todo, podemos cambiarle el tamaño, el tipo de letra, el color, si queremos que esté centrado o no. Y si seleccionamos, usamos el scale, también podemos cambiar el tamaño de este modo. El scale también nos sirve para modificar el tamaño de estos objetos también, simplemente lo seleccionamos. Podemos tomar como referencia de que en el scale, que si, vamos a volver al scale, seleccionamos el objeto y ponemos escalar y le damos 1 y le damos enter, el objeto no va a cambiar de tamaño porque esa es la escala, sería el 100%. Entonces si queremos reducirlo un 10%, ponemos .9 y estaremos reduciendo un 10% al tamaño. Entonces vamos a hacer lo mismo con el cartel, pero en este caso nos interesa el texto, no nos interesa una escala en particular, sino lo hacemos a ojo, a una medida que nos vaya bien.
En este caso, si se fijan, está en el layer carpintería, entonces deberíamos entrar a layers y hacer un layer nuevo, como por ejemplo con cotas, y le ponemos un valor en particular de color, perfecto, y ahí podríamos seleccionar este y pasar a cotas, le damos escape y vamos a volver a poner cotas así, así vamos a dibujar todo lo que sea cotas directamente. Esto lo que vuelvo a mostrar, lo que nos permite es, por ejemplo, decir, bueno, no quiero ver el equipamiento, apago el equipamiento, no quiero ver las cotas, apago las cotas, no quiero ver las carpinterías, pero quiero ver las cotas, y ahí van ustedes modificándolo según lo que a ustedes les parezca o eh, les sirva. Tenemos linear, que nos sirve para poner cotas en general, en este caso van a salir una medida bastante grande. Esto ya hay tutorial que hice de cómo hacer cotas en AutoCAD, así que si están interesados en cómo reducir estas cotas y hacerlas según eh, todos los detalles que ustedes quieran, según sus diseños, entren a ver mis tutoriales que está en YouTube, entren a mi canal eh, que está en YouTube, pueden ver este video que está registrado en un canal, entran a ese canal y hay un montón de nuevos videos. ¿Qué más podemos ver aquí? Tenemos esta opción que se llama Fillet. El Fillet nos sirve para, como mostré, tener el caso este de tener dos líneas así o inclusive dos líneas así y usamos el Fillet y los unimos. Pero también se da el caso de querer hacer, por ejemplo, tengo esta silla y quiero que estos bordes sean curvos. Podríamos usar la herramienta de Arc y darle 3 puntos, ir buscando el ángulo que más nos guste y después a esto que sobró le hacemos trim, que ahí nos borraría el excedente. O podemos usar el fillet, ponemos R, le damos enter y ponemos algún radio, por ejemplo le voy a dar radio de 10. En este caso me refería a 10 centímetros, o sea puse 0,10. Y ahí podemos como cambiar los objetos y darle como alguna forma más curva. Vamos a mostrar una pared. Perfecto. También se da el caso de, por ejemplo, tenemos esta herramienta, tenemos la línea, la vamos a copiar un par de veces. Pero pueden copiar la cantidad de veces que ustedes quieran, pueden poner una línea en particular con el copy y darle el valor y darle enter, o simplemente a ojo van moviendo donde ustedes quieran. Imagínense que yo quiero, vamos a borrar esta que nos sobró muy lejos, que quiero que todas estas líneas queden, pero que acá no haya líneas, usamos el trim. Digamos, vamos a hacer de vuelta, trim, enter, y seleccionamos, y ahí nos borra las líneas. Es un ejemplo que estaba mostrando. Y después tenemos la posibilidad, por ejemplo, que por ahí dibujamos esto y queremos que todas estas líneas lleguen a este lado. A esta línea, esta primera línea, podemos usar aquí el extend, le damos enter y nos extiende. Si lo volvemos a seleccionar nos va a llevar a la otra línea. Les recomiendo que esto siempre ustedes puedan ver a la línea a la que pueden llegar, porque si ustedes están así y quieren extender, vamos a mostrar de vuelta, si están así y quieren extender estas líneas, a veces AutoCAD no lo permite y a veces sí, así que igual les recomiendo que puedan ver a dónde quieren extender. Y otra cosa que tienen es, si a veces por ahí, vamos a mostrarlo así, tengo esta línea que quiero extenderla a esta y no a todas estas, si yo presiono extend y le doy enter y muevo, debería hacerlo muchas veces para llegar a la última línea. La posibilidad que tengo es apretar extend, apretar la última línea, le doy enter y aprieto esta primera línea y automáticamente me lo extiende al final. Eso con el uso se van a dar cuenta que tiene mucha utilidad en muchas cosas. ¿Qué más podemos ver? Otra cosa que podemos hacer es, si quisiera tener otra habitación igual a esta de este lado, podríamos copiar esto y hacerle un mirror. Si seleccionamos mirror, ahí la espejamos, en este caso nos queda una pared intermedia, vamos a borrar esta línea que nos sobra. Y debería mostrar esta línea a esta línea y sobrar todo lo que sobra, borrar todo lo que sobra. Seleccionamos así, ponemos Move,
seleccionamos esta línea, movemos, borramos esta que sobró. Aquí esta línea hay doble línea, así que vamos a borrarle y vamos a extender esta. Y aquí abajo pasa exactamente lo mismo, podríamos borrar esta y extenderla. Si las dejamos en realidad no pasa nada, pero está bueno tenerlo bien ordenado y que no aparezcan esas líneas. Entonces ahí tenemos nuestro proyecto y podemos apagar los layers, por ejemplo, de equipamiento, y nos queda la planta libre como para dibujar otro tipo de detalles, como por ejemplo, no sé, la cañería cloacal, si en este caso habría, o bueno, depende de lo que nos pida el proyecto. Y después creo que podemos ver esto, el líder. El líder nos sirve para poner referencias, por ejemplo, en este caso, vamos a sacar esto y poner de este modo. Aquí podemos escribir referencias respecto a, a- a un muro, a una pared o a un detalle. Esto está muy bueno usarlo. En este caso, como se ve, me lo hace a cualquier escala, como pasó con el linear. Pero esto también está explicado en el tutorial que hice de cotas, así que están interesados en ver eso, pueden entrar a mi tutorial de cotas y verlo. Es muy fácil y está bueno. Bueno, y antes de terminar, lo que vamos a hacer es mostrar cómo pintar estos muros para que sean un poco más sólidos. Eso es muy fácil, venimos a esta herramienta que se llama Hatch, la seleccionamos y seleccionamos todas estas líneas que tienen que estar cerradas. Si no están cerradas está mal y no les va a hacer este Hatch. Le podemos entrar aquí y modificar el tipo de textura. Pueden poner que sea, por ejemplo, sólido, que tenga algún degradé o algún tipo de línea en particular. Hay muros, hay diferentes tipos de líneas. En este caso seleccioné las líneas en horizontal, le cambié el ángulo a 45. Pueden elegirle un patrón de color y pueden elegirle también una escala, eso para hacer que los muros estén con líneas o menos. Ahí quedó armado el muro. Si se fijan, está en el layer cotas. Vamos a venir al home, layer cotas. Esto les recomiendo que esté en el layer muro. O si no, hagan un layer nuevo que se llame hatch o hatch muro. Y así lo tienen separado y pueden apagarlo cuando ustedes necesitan. O lo pueden dejar en el layer muro y podemos cambiar el color a un color por ahí más claro, como por ejemplo un color un poco más gris, así no sale tanto oscuro a la hora de imprimirlo. Lo que decía de que las líneas tienen que estar cerradas significa que si yo tengo, por ejemplo, un objeto así, no está cerrado el objeto, entonces si yo quiero apretar Hatch, me va a tirar error en esto. Por ahí les tarda un montón y no les haga nada. Y se les trae el programa. Entonces tiene que estar el objeto totalmente cerrado. Así ustedes, no importa de qué modo está cerrado, podría estar de este modo. Y cuando ustedes seleccionan Hatch, se los va a rayar en ese objeto cerrado. Si no, les va a tirar error. Y para finalizar también es que si ustedes dibujan líneas en AutoCAD, no significa que estos colores van a salir impresos en el color que figura acá, esto ya lo dije, pero inclusive si ponen blanco, esto no significa que va a salir blanco impreso, sino que los colores blancos generalmente salen negros en AutoCAD, aunque ustedes pueden modificar esta configuración a la hora de imprimir y decir que este blanco sale impreso del color que ustedes quieran a la hora de imprimir. Y prácticamente creo que eso es todo. Es la primera parte de AutoCAD. Y, y bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa, duda, consulta, me pueden consultar y trato de ayudarlos con este programa que realmente no es muy difícil de usar y está bueno porque es muy útil a la hora de trabajar haciendo planos. Así que bueno, espero que les haya servido. Un saludo para todos.